dieron porque querían que cada uno pudiera tenerme en su propio idioma. Por eso estoy aquí hoy, para recordarles que yo soy un tesoro. ¿Quieren que les cuente más sobre mí? Bueno, primero les quiero contar que dentro de mí hay 66 libros. Hay 39 en lo que llamamos Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Fue escrita por muchas personas. Fue escrita, por ejemplo, por reyes, por profetas, por pastores, y no como el pastor Américo, no, pastores de ovejas de las que hacen be, porque ustedes pueden ser consideradas ovejas, pero no hacen be. Bueno, para que me entiendan más, como el que está ahí, el pastor de ovejas David. También fue escrita, por ejemplo, por pescadores, por médicos, de todo un poco. Bueno, lo siguiente es que fue escrita en 3 idiomas originales. Y ustedes los ven ahí, quizás, bueno, ¿quién conoce esos idiomas, no? Están un poco raros. Y se parecen mucho el primero y el segundo, pero en realidad no. El primero es el hebreo, el de abajo es arameo, y este que de pronto conocemos un poquito más algunas letras es el griego. Y quiero decirles algo muy importante, y es que aunque mis autores estuvieron en diferentes épocas por muchos años y también en diferentes lugares, todos hablaron acerca de un mismo mensaje: el propósito de Dios contigo, la relación que Dios quiere tener contigo. En resumen, el amor de Dios por ti, iglesia, por cada uno de ustedes. ¡Tin, tin! Hola, yo soy la tecnología, la tablet y sobre todo el celular, tu compañero inseparable. De seguro me usas todos los días, ¿verdad? Bueno, mira, conmigo puedes aprender cosas nuevas, puedes hablar con tus amigos, puedes leer la Biblia en diferentes versiones y traducciones. También puedes escucharla en audio. Eso es una bendición enorme, ¿verdad, iglesia? Pero también tengo un lado peligroso. Si no me controlas, puedo hacerte perder el tiempo y desenfocarte de lo más importante, tu relación con Dios. Y ojo, yo no reemplazo a la Biblia. Puedes tenerme en la pantalla, pero la Biblia no fue hecha solo para una pantalla. La Biblia fue hecha para ser abierta, subrayada y sobre todo guardada y atesorada en tu corazón. Es verdad, no está mal que usen a la tecnología, pero no dejen que ella los aleje de mí, de mis palabras. Porque es algo muy importante lo que tengo que decirles. Más allá incluso de tenerme en su casa, en su mesa de noche, de leerme de vez en cuando, lo mejor es que me pudieran leer todos los días. Pero ¿saben qué? Más allá de eso, que me puedan guardar en su mente y en su corazón, para que así cuando venga la tentación, la dificultad, y yo no pueda estar en sus manos, sí esté allí y me pueda tener a mí, mi verdad, como espada y como fortaleza. Iglesia, pongámoslo a prueba. Pongámoslo en práctica, sí. ¿Qué tal si lo hacemos con el Salmo 119:11? ¿En qué versión lo quieres? Bueno, pues tú las tienes todas, pero por esta vez, ¿qué tal si lo hacemos como yo la tengo escrita, que es Reina Valera de 1960? Ahí la tienes. Bueno, iglesia, vamos a ponernos de pie porque vamos a aprender este versículo. Es lo que quiero que hagamos hoy, guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, vamos a repetirlo después de mí y lo vamos a hacer con mímica. ¿Listos? Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como si me estuvieran leyendo la cita bíblica, Salmo 119:11.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Tecnología. Y por curiosidad, ya que tú tienes todas las versiones, ¿cómo dice en Nueva Traducción Viviente? En Nueva Traducción Viviente dice: he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Ok, es muy parecida, qué chévere. Sí, mira, conmigo puedes activar notificaciones para no molestar mientras lees la Biblia o haces tu oración. También puedes poner límite a todas tus aplicaciones. Puedes leer la Biblia, pero recuerda, yo no reemplazo a la Biblia física. Puedes poner notificaciones no molestar, controlar el tiempo de límite. Y también puedes escuchar prédicas, escuchar música, escuchar alabanzas, hasta descargar diccionario bíblico. Pero recuerda, primero lee la palabra de Dios y después apóyate en mí para aprender más. Eso es verdad. Si aprendes a utilizar, iglesia, la tecnología con sabiduría, ella te va a enseñar más acerca de mí. Y recuerda sobre todo guardarme y atesorarme en tu mente y en tu corazón. ¡Feliz Día de la Biblia! Listo, iglesia, gracias por estar aquí hoy. Bueno, espero que puedan guardar este mensaje en su corazón. Lo importante que es tener la palabra en su mente y en su corazón. ¿Pueden sentarse, por favor? Y en este momento la profe Xiomi nos va a dirigir en la siguiente actividad. Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo están? No, pero no parecía que estuviéramos en el día de la Biblia. ¿Cómo están? Ahora sí. Bueno, hoy yo no soy la profe Xiomara, yo soy Xiomara Serna. No, mentiras. Vamos a hacer una pequeña actividad que yo creo que todos la han visto por allá en sus televisores, y es el ¿Quién quiere ser millonario? Pero vamos a hacerlo bíblico. Entonces vamos a pedirle al pastor Américo que nos haga el favor de sacar un papelito para elegir a nuestro participante estrella del día de hoy. Al inicio cada uno recibió el papelito de un color, ¿verdad? El color morado. Entonces, ¿quiénes tienen el color morado? Levanten la mano, ¿quiénes recibieron el color morado? Todos con el papelito morado levantando la mano. ¿Cuántos hay? ¿Puedes contar cuántos hay, profe, por favor? Una. Manténgala arriba, por favor. 6, profe. Okay. 6. Cada uno tiene un número dentro de su papelito morado, ¿verdad? ¿Qué número tienen? ¿Tienen el número 1 en el papel morado? No hay número 1. ¿Quién tiene el número 1? Emilia tiene el número 1. Ok, listo, profe. Continúa entonces. Emilia, ven por favor acá. Gracias. Morado. Emilia va a ser nuestra participante número 1. Número 1. ¿Listo? Listo. La primera pregunta es: ¿cuál es el versículo más corto de la Biblia? A. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. B. Jehová es mi pastor.
C. Jesús lloró. Y D. Amarás a tu prójimo. 5 segundos para pensar tu respuesta. ¿Listo? La respuesta que nos da Emilia es D. D. Amarás a tu prójimo. ¿Completamente segura? Sí. Última palabra. No. ¿Listo? Bueno, Emilia eligió la D. Por La favor. D. Y vamos a ver. Ah, Ay, no era. no era. Bueno, vamos a regresar a la pregunta 1 y el pastor Américo va a sacar otro papel para que la persona de ese color pueda responder esta pregunta. Gracias por tu participación, Emilia. Este color lila, azul morado, ¿está el número 1 por ahí? ¿El número 1 en lila? Sí, muy bien, ¡Listo! Tienes la opción de responder. En este caso, por un separador bíblico y un pin del tiempo de Dios es perfecto. Bueno, aquí tenemos nuestra segunda participante. Recuerden que también tenemos ayudas, ¿no? El 50-50, la pregunta al público, la llamada a un amigo, pero ojo, solamente nos podemos apoyar una vez en el pastor Américo. ¿Listo? Tenemos la opción. ¿Listo? Tenemos la opción de llamar a un amigo 2 veces, 50-50, 2 veces, y la de ayuda del público 2 veces para las 10 preguntas. Entonces, si ella llama a un amigo, la siguiente persona que decida llamar a un amigo, primero no puede llamar a la persona que ella llamó, y segundo, después de que 2 personas llamen a un amigo, las siguientes personas ya no lo van a poder hacer más. Así que, cuando decían una ayuda, piénsenlo. Listo. Bueno, vamos a ver si se gana los 100 puntos. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿La respuesta es? No, es la misma. C. Sí, efectivamente es la C. Jesús lloró. ¿Vamos? Bueno, vamos a la segunda pregunta. Muy bien, un aplauso para nuestra hermana, que está tu premio. Sí. Volvemos al color morado oscuro. ¿Alguien tiene el número 2 del morado oscuro? ¿No? Del color lila, clarito. La hermana Listo, Dana. Dana. Listo. Dana va a responder la pregunta. Sí. Recuerden que aún están activas nuestras ayudas. El 50-50, la llamada a un amigo y la pregunta al público. Bueno, Dana, tu pregunta es, no te me hagas de 3. ¿Quién fue el hombre más sabio de la Biblia? A. Moisés. B. Salomón. D. David. O D. Pablo. B. Salomón. A ver, vamos a verificar. Efectivamente. Listo. El equipo de alabanza le fue muy bien. Hermano Cristian. El hermano Cristian. Listo. ¿Qué profeta fue tragado por un pez? A. Elías. B. Jonás. C. Jeremías. D. Moisés. ¿Y la respuesta es? Jonás, B. Última palabra. ¿Completamente seguro? Sí. Efectivamente, muy bien. Toma tu premio. Y recordemos, amada iglesia, que no fue
En la palabra no dice que fue una ballena, ¿cierto? Dice que fue un gran pez. Listo. Listo. ¿Alguien tiene el número 4 del color morado? ¿No? Entonces el pastor va a sacar un color para el siguiente número 4. Están repetidos, no, está bien. Verde. ¿Verde número 4 alguien tiene? El número 4 de color verde. ¿No? Por favor. No, otro color, por favor. Naranja. ¿Número 4 de color naranja alguien tiene? Ah, el hermano Luis Eduardo, muy bien. ¡Bravo! Como si fueran a ganar un premio, porque si van a ganar un premio. Listo. Hermano Eduardo, por 800 puntos, ¿cuántos libros tiene la Biblia? A, 60. B, 64. C, 66. Y D, 70. Taratatán. La respuesta es 66 libros. ¿Sí, Iglesia? C, 66. Yo se los dije, la palabra les dijo cuántos era. Muy bien. Hermano, tu premio. Mucho gusto. Color morado, ¿está el número 5? Número 5. Muy bien, la hermana Miriam puede pasar. Hermana Miriam. Es que el color original primero juega. Listo. Hermana Miriam, por 1600 puntos y un regalo muy especial. ¿Quién tradujo la primera Biblia completa en español? A, Martín Lutero. B, Casidoro de Reina. C, Cipriano de Valera. O D, San Jerónimo. Recuerden que tenemos ayudas. Listo, escoges una ayuda, ¿qué ayuda? La 50-50. Listo, la hermana Miriam escoge 50-50. Por favor, nos colaboran con el 50-50. Listo. Las opciones que quedan son B, Casidoro de Reina. C, Cipriano de Valera. ¿Puedes darle a la X, por favor? Gracias. Sí, señora. Sí, señora. B, Casidoro de Reina. Y C, Cipriano de Valera. Miriam. La respuesta es B. B, Casidoro de Reina. Vamos a verificarlo. ¡Correcto! ¡Aplauso! Bien. ¿Está el número 6 del color morado? ¿No? Entonces vamos a tomar otro color y para que responda el número 6 de ese color. Amarillo. Amarillo claro. ¿Hay amarillo claro? ¿Color número 6? Número 6. Sofi, muy bien. Hermana Sofi. Listo. Un aplauso, por favor. Un aplauso. ¿Se lo ganan? Bueno. Recuerda que tenemos nuestras ayudas. Sofi, ¿cómo se conoce la primera Biblia completa en español publicada en 1569? A, Biblia del León. B, Biblia de la Osa. C, Biblia del Oso. D, Biblia del Sol. Te recuerdo que tenemos nuestras ayudas, 50-50, la pregunta a la audiencia y llamada a un amigo. Y la última palabra, la A. Listo, la A, por favor. Ay, no. Correcto. Bueno, vamos por ahora a pasar del número 6, luego miramos otra pregunta para el número 6 de otro color. ¿Hay número 7 del color morado?
Es que vamos a buscar otra pregunta porque se marcó el correcto. Se vio cuál era el correcto. Entonces, por ahora la pregunta número 7 del color, el número 7 del color morado está. Número 7 del color morado. No, entonces el pastor saca otro color, por favor. El color rojo, ¿hay el número 7 del color rojo? Sí, allá lo tiene. Listo, muy bien. Salma Valeria. Salma. Recuerda que nos ayudas. Recuerdo que tenemos aún nuestras ayudas activas, el 50-50, la pregunta al público y llamada a un amigo, ¿vale? Listo. La pregunta para Salma por 6.400 puntos y un hermoso regalo. ¿Cuántos autores aproximadamente escribieron la Biblia? A, más de 70. B, más de 40. C, 12. D, 25. ¿Cuál es la respuesta? B. ¿Última palabra? Sí. Listo. Última palabra por la respuesta B. Muy bien. Ya sabemos quién pone cuidado en las clases de niños. Muy bien, muy bien. ¿El color morado está el número 8? No, bueno, vamos a sacar otro papelito. ¿Color azul número 8 está? El hermano Raúl. Muy Hermano bien, puede Raúl, pasar a siga por participar. favor. Están disponibles. Listo, hermano Raúl, por 12.800 puntos. Su pregunta es, ¿durante cuántos años aproximadamente se escribió la Biblia? A, 100 años, B, 500 años, C, 1000 años, D, 1500 años. De 1500. Última palabra. No hay más. Listo. Última palabra, la respuesta D, 1500 años. Muy bien. ¿Está el color morado el número 9? Sí, allá la hermana, mi mamá. Hermana Angélica. Mami. No, las hice yo y no dije las respuestas. No divulgué. Listo, hermana Angélica. Perdón. Recuerde que tenemos nuestras ayudas. Es el 6. ¿Listo? 6, este es el 9. Hermana Angélica, por 25.600 puntos, no pesos, puntos. ¿Listo? ¿Cuál es el libro más largo de la Biblia? A, Isaías. B, Génesis. C, Salmos. D, Jeremías. Bueno, yo voy a tomar la ayuda al público. Listo, ayuda al público, por favor. Muy bien. Listo. ¿Quién vota por la respuesta número A? Letra A, ¿Y quién Isaías. puede levantar Levante las la manos? mano, por favor. Quienes crean que es ¿Les Isaías puedes pueden levantar la quitar mano. la X, por favor? Gracias. Listo. Nadie cree que es Isaías. ¿Quién vota por la respuesta B? Génesis. Levanten la mano. 2. Listo, 2. ¿Quién vota por la respuesta C? Salmos. Muy bien. Listo. ¿Y quién vota por la respuesta D? Jeremías. Listo. Tenemos el 99.999 por la C, Salmos. Hermana Angélica, ¿toma la respuesta del público? Claro que sí, sí, Salmos. Última palabra. Última palabra. ¿Confía 100% en la iglesia? Sí. Listo. C, Salmos. Muy bien, iglesia. Listo. Y nuestra última pregunta por 50 puntos. ¿Está el color morado el número 10? Muy bien, Pero- Jerónimo, ven.
Tienes ayudas, acuerda. Listo. Recuerda, Jero, que aún tenemos ayudas, ¿vale? Jero, por 50.000 puntos. ¿Qué significa la palabra Biblia? A, palabra de Dios. B, libros. C, historia. D, enseñanza. Llamo al pastor. ¡Ah! ¡Listo! Jero toma llamada a un amigo, por favor. ¿A qué amigo llamas? Al pastor. Al pastor. Jonathan Américo. Américo. Al pastor. Listo, Américo. estamos llamando al pastor Américo. Ay, el amigo no contestó. ¿Tienes otro amigo para llamar? ¿Cómo es que es? Que ni sé. ¿Aló? Buenas tardes. Pastor Américo, aquí tenemos con nosotros al concursante Jerónimo, quien quiso llamarte para que le ayudaras en esta pregunta. ¿Qué significa la palabra Biblia? A, palabra de Dios. B, libros. C, historia. D, enseñanza. ¿Qué le puedes decir a Jerónimo? No, papi. O sea, la Biblia significa las 4. A ver, si el pelado la embarra, pierde todo. O sea, sería perdió por su pastor. Ay, jue madre. Yo voy a decir que la Biblia estoy en las primeras dos, Jero, ¿qué hacemos? Puedes usar otra opción si quieres. No, ya a que ver, quedará digamos- libre. Listo, pasa. Yo creo que no es la palabra de Dios, pero yo creo que es libros. Papi, arriesguémonos. Diga libros. Listo. Tu amigo dice B, libros. ¿Cuál es tu respuesta? No lo sé, Rick. Puedes confiar en tu amigo. Puedes confiar en tu amigo. Ayuda al público. Ah, ok, ayuda del público. Listo. Jerónimo escogió ayuda del público. Vale. Listo, querido público. Pidieron su ayuda. ¿Quién vota por la respuesta A, palabra de Dios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. ¿Quién vota por B, libros? Mira tu público. Vale. ¿Quién vota por la respuesta C, historias? 1. Listo. ¿Y quién vota por D, enseñanza? 2. Listo. ¿Y tu respuesta es? La B. B, libros. Por favor, vamos a verificarlo. Y no me dan a mí la mitad del premio que ayudó, ¿no? No me creyó. Muchas gracias, Iglesia, por participar en este ¿Quién quiere ser millonario bíblico? Un aplauso para ustedes, por favor. Quedó pendiente el premio del número 6 porque se marcó ahí cuál era correcto, entonces no volvimos a repetir la pregunta por eso. Para este caso, el pastor Américo va a sacar un papelito, por favor. Azul. Azul, ¿el número 6 está del azul? Sí, sí está. Bueno, muy bien. Esta pregunta lo dije durante la obra, pero no sé si estabas igual. Es,
Igual puedes pedir ayuda. Sí. Listo. Son los 3 idiomas en los que fue escrito originalmente la Biblia. Pides ayuda. ¿Cuál ayuda quieres? Llamada a un amigo. No puede ser el pastor Américo. ¿A qué amigo quieres llamar? Al pastor Jonathan. Tin, tin, tin. Rin, rin. Sistema correo de voz. Sí, aló, buenos días. Buenos días. Bueno, nos comunicamos porque tu amiga se encuentra en ¿Quién quiere ser millonario? Y tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 3 idiomas originales en los que fue escrito la Biblia? Ay, Dios. En griego, en hebreo y en arameo. Ay, ¿les puedes repetir? Es que solo se escuché. En griego, en hebreo y en arameo. ¿Decides confiar en tu amigo? Griego, hebreo y arameo. Muy bien, aplauso, iglesia. Felicitaciones. Listo, iglesia. Niños, vengan con su pastor, por favor, vamos a orar. Enciéndame las luces, porfa. Pero con energía, hermano. ¿Qué profeta? ¿Bien o no? Siente pues. Arrodilladitos, enanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vamos a orar, ¿ok? Iglesia, extienda las manos hacia el frente, oramos por nuestros hijos. Cerremos los ojos, cerremos los ojos. Papá, queremos darte gracias, Padre Celestial, por esta generación que comienza a caminar contigo. Permite que nosotros como iglesia tengamos la intención, Señor, de siempre sacar estos espacios para nuestros hijos. Que los niños sepan que son importantes dentro de nuestra comunidad de fe. Que nuestros niños entiendan, Padre Celestial, que siempre hay un papá dispuesto a ayudarles. Oramos por el futuro de nuestros hijos, Padre Celestial, porque yo sé que no hay nadie mejor que pueda cuidar a esta generación como lo puedes hacer tú. Niños llenos del Espíritu Santo, niños entrenados para enfrentarse a la vida, para suplir las cosas que ellos necesitan, tomados de tu mano, pero entrenados en los desafíos que la vida les va a dar a vivir. Oramos por estos niños, Padre Celestial, que son tiempo presente en nuestros hogares, pero oramos también por los vientres que tú usarás para poder traer niños, Padre Celestial, como tú lo mandas en tu palabra, hombres y mujeres que te amen con todo el corazón, que nunca se desvíen ni a diestra ni a siniestra, sino que con la mirada puesta en ti permanezcan y caminen y perseveren para salvación de sus vidas. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, los ponemos delante de ti y la iglesia le da un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros hijos. Amén y amén. Todos vamos a salir, por favor, todos los niños. Sí. Gracias, hijo. Iglesia, muy buenos días. Buenos días. Eso. Dios es muy bueno, y es muy bueno porque a través de los niños va a hacer cumplir algunas de las promesas que nosotros como adultos tenemos. Si alguien requiere una Biblia, levántenos la mano y en la parte de atrás lo sugieres y los guías de servicio pueden colaborarle en ello. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Siempre pensando en nuestros hijos. Primera de Samuel, capítulo 17.
ahí nosotros encontramos una historia que muchos de nosotros conocemos. Ahí nosotros encontramos una historia, tomen su lugar por favor, encontramos una historia que nos permite ver el poder de Dios puesto en un hijo. Y es de las cosas que nosotros literalmente tenemos que hacer con nuestros hijos. Mira, nosotros tenemos varias problemáticas en nuestro país con la crianza de nuestros hijos. Y básicamente tiene que ver porque nuestros hijos algunas veces no están prestos a enfrentar algunos desafíos. Va a llegar un punto que por ciclo natural de nuestra vida, nuestros hijos van a ir creciendo y nosotros los vamos a defender, los vamos a apoyar, pero en un punto nuestros hijos tienen que enfrentarse con sus vidas y con su realidad. Yo creo que a todos nos ha pasado lo mismo. Si algo tenía esta cultura bíblica, era que los muchachos eran enfrentados incluso para la guerra. En esta historia, que es la historia de David y Goliat, ustedes recuerdan que los 3 hijos mayores de Isaí iban a la guerra porque era un honor tener un hijo en la guerra. Imagínate ahora 3. O sea, en esta historia, Eliab, Abinadab y el tercero era Sama, creo, si no lo estoy pronunciando bien, perdón, eran hijos que estaban en la guerra. Y de hecho David se encuentra con la posibilidad de derribar a Goliat porque va a hacerle como un mandado a su papá a la guerra. Nosotros siempre hemos hablado mucho de esta historia, pero hay algunos componentes que no tienen que ver con la historia de la derrota, sino con la historia previa de David. Y es ahí donde yo quiero apuntar. La idea es que nosotros formemos hijos fuertes para la vida, independiente de que cada uno tenga su característica. Por ejemplo, hay padres de familia que pueden decir, yo tengo un hijo que es más sensible que el otro. No estamos hablando de sensibilidad. Hay padres de familia, madres de familia que pueden decir, mi hijo llora un poco más que el otro. Y no tiene que ver con llorar, con la sensibilidad, si es más expresivo, si es menos expresivo, si habla un poco más, si es más callado. Su manera de ser no la estamos discutiendo, porque Dios forma a cada persona con la manera que tiene que llamar a cada persona. El problema no es ese. El problema es no formar hijos para la vida. Yo se lo digo con todo el amor del mundo antes de hacer la lectura. Nuestro trabajo es formar una generación que pueda enfrentarse a la vida. Y perdón, pero eso no lo hace el colegio. Eso lo hacemos nosotros en casa, demostrándole a nuestros hijos que Dios es real, que Dios pelea sus batallas, que en algún momento va a haber un tiempo de dificultad, y esto no es malo decirlo a los hijos. No estamos ni profetizando nada malo, ni atándolos con nuestra boca, ni profetizando palabras malas. Estamos diciéndole la verdad. En algún punto la vida se va a colocar de manera difícil, y nosotros no podemos pasar por encima de la dificultad que algunas veces Dios nos permite vivir, solo por costumbres, solo por suplir cosas que tienen que ver más con la tradición que con la misma Biblia. Acá encontramos un muchacho muy jovencito que tuvo la posibilidad de sacar al pueblo de un gran problema. Y era un muchacho que no tenía ni la pinta, ni las armas, ni la edad. En la historia, de pronto no vamos a leerla toda, creo yo, porque todos saben que David derrotó a Goliat, pero vamos a coger unos insumos que sí nos interesan mucho para la preparación de nuestros jóvenes. Nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. ¿Qué tipo de generación le estamos dejando a la siguiente generación? Esto es de lo más importante que hay. Dios siempre pensó en generaciones. Y nuestro trabajo como papás no es meter a nuestros hijos en un ambiente seguro en nuestra casa. Nuestros hijos tienen que defenderse por fuera de casa. Porque hoy por mucho nuestros hijos duran en nuestra casa 17, 18 años, hasta que acaban un bachillerato. Algunos de tus hijos se van a ir del país. Algunos de tus hijos ya van a estar en la universidad y únicamente llegan a almorzar, vuelven y salen, llegan a almorzar, hacen un trabajo, se acuestan. O sea, nuestros hijos después de los 18 o 20 años van a empezar a vivir su vida. Y nosotros como adultos tenemos que preparar a nuestros hijos para ello. Un asunto puntual. Ustedes se dan cuenta que de los 8 hijos de Isaí, David tenía el oficio, entre comillas, más duro o más denigrante. ¿Recuerdan cuál era el trabajo de David? Cuidar
cuidar las ovejas. Y ese cuidar las ovejas, quítale lo poético y lo leguístico y dime qué tenía que hacer David con las ovejas. Recoger el popó de las ovejas era el trabajo de David. O sea, recoger el popó de las ovejas. Hago una pregunta. ¿Fue ungido por Samuel, sí o no? ¿Dios lo tenía para rey de Israel, sí o no? ¿Pero tenía que limpiarle el popó a las ovejas, sí o no? Algunas veces hay una mentalidad en nosotros como padres de familia, y eso lo digo con mucho respeto, entendiendo que usted va a criar sus hijos como usted crea que tiene que criarlos. Donde el pastor se le meta en la crianza de sus hijos, pues usted vaya de ahí porque el pastor no es el dueño de sus hijos. O si no, porque el pastor le pague la universidad. ¿Sí ve que a ella no gusta mucho? No, usted va a criar sus hijos como usted crea que tenga que criarlos. El pastor le da los insumos espirituales y qué dice la palabra que hay que hacer. Pero nosotros algunas veces, literalmente, iglesia, estamos criando hijos muy fuertes en la casa, porque están con papá y mamá y se sienten en un ambiente seguro. Y yo te garantizo que hasta los 18 o 20 años van a estar con papá y mamá en la casa. El resto del tiempo nuestros hijos tienen que enfrentarse a la vida. Y de la crianza que nosotros hagamos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes y también con nuestros jóvenes, depende el éxito de la continuidad de lo que Dios va a hacer con nosotros como padres. Entonces, yo he puesto algunos ejemplos que algunas veces caen mal, que algunas veces la gente se ríe y son muy chistosos, pero son ejemplos verdaderos. Por ejemplo, supongamos que yo a mis hijos en casa, voy a hablar de los míos para que usted no se sienta mal. Supongamos que yo a mis hijos en casa, cada vez que les hago un sándwich, les corto el borde. Porque eso es muy duro. Un ejemplo, pues yo cojo el pan tajado y cojo una tijerita y le corto los 4 bordes. Pregunta, cuando mi hijo se meta a estudiar en la UPTC y compre el almuerzo en la UPTC, ¿la señora de la cocina de la UPTC le va a cortar los bordes del pan como le hacía a su papito en la casa? Eso significa que mi hijo va a estar en un ambiente seguro en la casa, pero por fuera no se va a saber defender. ¿Sabes qué es lo que está mostrando esta historia? Porque usted y yo nos quedamos con David mató a Goliat y lo extraordinario. No, revisemos los oficios que tenía David. O sea, si Isaí, el papá de David, viviera en esta época, una vieja chismosa lo demandaba con el bienestar. ¿Cómo pones a un niño tan pequeño a cuidar las ovejas? Estoy siendo claro con lo que hasta ahora intento comunicar. No estoy hablando de que maltrates a tus hijos. No, hombre, no se trata de esto. Pero entendeme que la vida sí requiere que nuestros hijos sean fuertes para poder vivir en el mundo exterior. Nuestros hijos algunas veces son muy seguros en nuestra casa. Y yo no tengo nada en contra de que usted como papá pueda darle lo mejor a su hijo. La mejor ropa, la mejor comida, pero el mundo exterior muchas veces no es así. Por eso a nuestros hijos tenemos que acostumbrarlos a absolutamente todo lo que la vida les va a dar a vivir. Porque si no tendremos una siguiente generación muy consentida. Que el día que no esté papá y mamá no saben qué hacer. O sea, un buen trabajo de nosotros como iglesia grande es que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes y nuestros niños, cuando nosotros no estemos, se sepan defender. La primera pregunta en introspección que tenemos que hacernos hoy como gente grande en la iglesia es ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos para que se puedan defender? David en su vida menoscabó todo lo que estaba alrededor de él para poder derribar a Goliat. Y a mí me sorprende un poco porque hasta el mismo Goliat cuando se va a enfrentar con David le dice, pero es que usted es muy muchacho para la guerra. ¿Usted qué va a hacer aquí? Algunas veces los van a juzgar por la edad. Algunas veces comparativo con Goliat, porque Goliat tenía casi 3 metros y David pues lógicamente era más chiquitico. Entonces tú eres más bajito, tú no tienes la edad, tú no eres hombre de guerra. La falta de confianza hasta del mismo rey, pero es que tú eres un muchacho, le decía a Saúl. ¿Tú cómo vas a ir a enfrentarte con Goliat? Y David estaba tan lleno de Dios que la edad nunca fue un problema. Sus armas nunca fue un problema. David tenía unas cosas que nosotros como generación grande tenemos que enseñar a la generación pequeña para que puedan vencer a Goliat. Yo no tengo nada en contra de cómo nosotros anunciamos los eventos. Pero yo en los no sé cuántos años que llevo en el pastorado, me han invitado muchas veces con este lema, ven y derrota a tu gigante. Y los títulos tienen que ser sugestivos de esta manera para que uno como que se encapsule. Entonces siempre es como que derriba a tu gigante y yo voy y predico.
Pero para mí hay cosas en los insumos que muestra la predicación que son más importantes, porque el derribar a Goliat es una consecuencia de lo que David ya era. Derribar a Goliat no era el plan originalmente. Derribar a Goliat fue una cosa que le salió por el camino y él la pudo hacer porque tenía los insumos. ¿Dónde David aprendió esos insumos? En su vida natural. Y no hubo nada de malo en que él aprendiera a defenderse para la vida. Todo lo que nosotros como padres de familia podamos hacer para que nuestros hijos sumen, hay que hacerlo. Voy a ser muy específico. Que hagan aseo en la casa, con eso no se van a morir. Que aprendan a cocinar, para eso no se van a morir. Que barran y trapea, pues no se van a morir. Con responsabilidad que hagan un mercado en la tienda, no se van a morir por eso. Que laven loza, no se van a morir. Porque algunas veces tenemos unas generaciones, iglesia, que cuando van a llegar a una parte importante de su edad, no se les ha formado para la vida. No es un asunto de feminismos ni de machismos, pero mira que los juegos que nosotros tenemos para nuestros hijos forman para la vida también. ¿Qué le compramos a nuestras niñas en casa? Una casita de muñecas. Entonces las niñas crecen cambiando pañales, arreglando la cocina en su jueguito chiquitico. Entonces hacen cositas de casa. Los hombres, ¿qué hacemos? Una pistola y pateamos la pelota. Eso no tiene nada de formación. ¿Que es muy bueno que lo hagan? Gloria al Señor. ¿Estoy mandando a que los hijos hombres vayan a jugar con las muñequitas? No estoy mandando eso. Pero entiéndeme que te estoy intentando reflejar. Para la vida la mujer madura un poco más y se forma un poco más, porque desde niño los juguetes que le damos a la niña es una formación para su vida. Al hombre le damos una pelota para que patee y una pistola para que dispare. Pero perdón, pero es así. Entonces, claro, cuando llegan los hombres un poco a una edad más grande, ¿qué saben? Piu, piu, y patear pelota. En cambio, a la mujer le han dado un bebé, y como antes había, en mi época, había unas muñequitas que uno les daba el biberón, que hacían chichi, que cambiaba pañal. Yo vi a mis dos hermanas con esto. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta y ya son adolescentes, saben cómo se maneja una casa, saben cómo se cocina, saben cómo se barre, saben cómo se trapea. Y todo eso ha permeado tanto nuestra sociedad que nosotros no estamos enseñando a la siguiente generación de buena manera. Y nuestros hijos tienen que saber defenderse para la vida. Porque este muchacho se supo defender para su vida. ¿Y cómo lo hizo? Con un papá que le dio responsabilidades aún siendo muy pequeñito. Termino con eso antes de pasar a la predicación. Uno de los grandes crímenes que nosotros cometemos es no ver que nuestros hijos nos pueden enseñar aún siendo tan pequeñitos. No piense que porque usted y yo somos los papás o las mamás, tenemos siempre la razón. Nuestros hijos algunas veces nos dan muchas lecciones. Nuestros hijos, nuestros sobrinos, la gente chiquitica, nos dan unas lecciones tremendas de vida. Aprovechemos eso. Porque aquí Israel se libró de este muchacho llamado Goliat, pero Israel se libra de Goliat, ¿por qué? Porque hay un muchachito que no tenía ni la pinta, ni los insumos, ni las armas, ni la experiencia de guerra, ni la confianza del rey. Porque Saúl cuando lo vio dijo, pero es que tú eres muchacho para ir a pelear con ese paladín. O sea, ¿tú de dónde vas a ir a pelear allá? Y el muchacho estaba lleno de Dios. Algunas características. No vamos a leer el texto porque afortunadamente esta historia yo creo que todos la conocemos. El primer texto, o los primeros textos, aparecen en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 15. Vamos a hablar de la casa y qué se debe generar en nuestros hijos en la casa. Esto es previo a encontrarse con Goliat. Primer libro de Samuel capítulo 17 versículo 15 dice: pero David había ido y vuelto, dejado a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Mira, la historia nos narra que David tuvo que ir a trabajar en algunos asuntos con el rey Saúl, porque él como que no estaba haciendo nada muy bien. Entonces este muchacho iba y tocaba el arpa y el demonio se le iba a Saúl, pero después él volvía a su casa y seguía haciendo lo que el papá le daba por hacer. ¿Te das cuenta que en las iglesias modernas estamos más enseñados o estamos más motivados a que nuestros hijos derriben gigantes, no a que obedezcan en casa? Reitero, el derribar el gigante es una consecuencia de la manera que él tenía de vivir. Literalmente,
David, en primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 17, muestra de qué está hecho él. Vamos a la historia. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Aquí está mostrando la palabra del Señor que antes de andar empoderando a nuestros hijos en congresos de ven y derrota a tu gigante, hay que enseñarles a obedecer en casa. Y ahí yo como papá te quiero más duro. Yo te quiero más duro. Porque es que la siguiente generación es lo que nosotros estamos formando. Ay, pastor, yo le entregué a ese muchacho a Dios y no le digo nada más. No, decile. Él ya sabrá qué hace. Mira, lo primero que nos va a preguntar Dios en el cielo es qué hicimos con la generación que nos entregó. Hay una lucha terrible en que la segunda generación, antes de heredar, aprovechando que estamos en ese tiempo de expansión y conquista, antes de pasar al libro de Josué, está el pueblo en una gran crisis. Y la gran crisis no es las promesas de Dios. La gran crisis es porque se habían olvidado de la ley de Dios. Y por eso tiene que hacer como una reestructuración de lo que significaba Dios para ellos antes de meterse a heredar. Ese es el origen o el motivo del libro que nosotros conocemos, el quinto libro, que se llama Deuteronomio. Es como una segunda ley, es como un recordatorio de lo que Dios siempre había prometido antes de meterse al tiempo de conquista. Ya la conquista estaba, las promesas bíblicas estaban. Lo que faltaba era que la siguiente generación, lo dice en Deuteronomio y lo dicen Jueces, se estaban olvidando de la ley de Dios. Y no interesa cuántas promesas bíblicas tienes si no tienes la urgencia de poder conocer a tu Señor. Nosotros tenemos grandes responsabilidades, y una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos es enseñar a nuestros hijos a obedecer antes de decirles que pueden derribar gigantes, porque el derribar gigantes es una consecuencia de tu obediencia en casa. ¿Por qué es una consecuencia de tu obediencia en casa? El papá, como tiene 3 hijos en guerra, manda al menor. No vamos a hacer una pregunta de qué actitud tienen nuestros hijos cuando los mandamos a la tienda por un mandado. O sea, ni hablemos de eso. Pero mamá, pida por la aplicación. Mamá, mande a mi hermano. Mamá, ni entremos en esos temas. ¿Qué actitud tienes cuando tu papá te manda a hacer algo en casa? ¿Y qué actitud usted como mamá y papá le permite a sus hijos que tengan? Estamos en un mundo rarísimo. No estamos avalando el que la letra con sangre entra, pero hoy en día todos los que tuvimos una infancia dura, agradecemos esa infancia dura porque eso nos formó, pero no queremos hacer lo mismo con nuestros hijos. Es rarísimo. O sea, todos agradecemos. Por ejemplo, te pongo un solo ejemplo. Ustedes recuerdan que si éramos 2 o 3 hermanos, uno se equivocaba, pero el papá le daba juguete a los 3. Los mayores de 30 sabemos qué estamos haciendo acá o qué estoy diciendo el pastor. O sea, alguien hacía el daño y el papá llegaba y ¿por qué hace daño? Y le daba correa a los 3. ¿No era justo? No. ¿Nos formaron con eso? Sí. ¿Agradecemos esa formación? Sí. ¿Hoy la queremos hacer con nuestros hijos? No. Y aún así nos quejamos de que la siguiente generación es una generación. Mira, lo que a mí me toca escuchar de la siguiente generación: pastores, que esa generación de ahora, pastores, que esa generación de ahora. No estoy diciendo que le dé fuerte a los 3, entendeme el concepto espiritualmente, pero la formación tiene que ser férrea, porque si no, estamos criando niños que son seguros en nuestros hogares, no preparados para la vida. Y este peladito de menos de 20 años se encuentra con Goliat, que medía 3 metros. Un pastor Américo y medio. Y era un peladito que la boca todavía le olía a leche clean, tomaba tetero. Ese era un muchachito que no sabía ni para dónde iba, pero estaba lleno de Dios en su corazón. Esto es lo que estamos intentando predicar acá. Hay que preparar la siguiente generación para nuestra vida. Y el papá y la mamá no se pueden cansar de seguir diciendo, así nuestros hijos digan que es cantaleta, tenemos que formarlos para la vida. Porque si no, se pierden las promesas bíblicas y van a tener una vida muy desdichada. Miren, cuando el papá y la mamá dice se lo dije, es porque antes precisamente se lo dijo. Tiene que funcionar de esa manera. En la Biblia no hay otra. Hay 3 mayores en la guerra y el papá le da una orden. Alex, dame por favor primer libro de Samuel 17:20.
dice la palabra del Señor: se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daba el grito de combate. Responsabilidad antes de vencer gigantes. Esto parece un detalle menor, pero David tiene unas ovejas que le han dado al cuidado y él las deja al encargo de un siervo suyo antes de ir a cumplir con la otra labor. Hoy se fracasa porque no se está cuidando la casa. Todos no son regalos en diciembre, amada iglesia. Nuestros hijos requieren formación. Nuestros hijos requieren formación. Perdón, pero hoy tenemos a las mamás de la casa como las esclavas de la casa. Los pelados juegan con los juguetes y la mamá tiene que recogerles los juguetes. ¿Por qué? Piensa conmigo en esto. Hagamos las preguntas de rigor. ¿En la oficina le van a recoger el desorden a nuestros hijos cuando estén trabajando? ¿Por qué no formarlos en casa? Eso es darles carácter. Usted piensa que es amor. Yo le recojo el desorden porque es amor. Ay, es que mi hijito, yo le recojo. Estás criando una persona que desordena y no ordena. Eso es un crimen. 20 años adelante ese muchacho va a sufrir. ¿Por qué? Por culpa de nosotros como padres. Creemos que lo estamos haciendo con amor, pero lo estamos haciendo mal. Entonces, obediencia antes de derribar gigantes. Responsabilidad antes de derribar gigantes. En otra de las cosas, David estaba preparado. David fue a llevar comida que su papá le mandó, pero David termina encontrándose con un gigante y lo derrota. Primer libro de Samuel 17:23. Alex, porfa. Mientras él aún hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. O sea, si David no hubiera estado preparado, la nación seguiría esclavizada por los filisteos. Todo lo que nuestros hijos puedan hacer de más en casa, hay que dejárselos hacer. Con responsabilidad, con supervisión de los papás, pero formemos una siguiente generación. Formemos una siguiente generación. Mira, seguimos adoleciendo de una generación preparada. Y eso nos corresponde a nosotros. ¿Sabes qué es lo paradójico de la vida? Que yo algunas veces hablo con algunos padres de familia que se quejan de esta generación, pero ellos son los papás y las mamás de esta generación. Es raro. Como aquí estamos acostumbrados a responsabilizar al otro, no a hacer una introspección y revisarnos nosotros, entonces todos los que tenemos 30, 40 y 50 decimos: y es que esta generación que viene, pastor, sí, pero qué cosa con estos muchachos. Pregunta: los papás de la siguiente generación, ¿quiénes son? Nosotros. Algo estamos haciendo mal en la formación. Aquí David no se ha encontrado todavía con Goliat, pero es un David que obedece a sus papás en casa, cosa que hoy en día adolecemos las familias, aún dentro de la misma iglesia, con niños que no son obedientes, con niños que no están acostumbrados a levantar su desorden, con niños que son muy consentidos, y esto no los forma para la vida. A usted le puede no gustar lo que el pastor le está diciendo, pero lo estoy sacando de la Biblia, no es un invento mío. Por eso a David, cuando lo califican por su edad, no por su capacidad, porque él la capacidad la tenía absolutamente toda. Nuestros hijos tienen que entender cuándo hay y cuándo no hay. Mi hija tenía, no sé, como 4 años y me tocó sentarla en la sala porque estaba esperando su 24 de diciembre regalos y el papá no tenía plata. Me tocó sentar a una niña de 4 años y le dije: hija, este año papá no te puede dar regalo. Ok, papi. Entramos en unos dramas innecesarios, ¿no? No, venga, hermano Carlos Olarte, Carlitos, préstame 300,000 pesos, es que no tengo para los regalos de mis hijos y yo no sé qué tal cosa, yo no sé qué tal cosa. Mi hija tiene que entender que el día que hay podemos comer bien. El día que no hay, pues no se come. No sos un mal papá por enseñarle que algunas veces estás en escasez. Porque no vas a ser un papá esclavizado que todo el tiempo tiene que salir a resolver porque criaste mal el niño de que siempre va a tener todo. Y yo a mis hijos, el que medio me conoce sabe que yo por mis hijos doy la vida y hago lo mejor. Si me toca endeudarme para cosas de la pierna de mi hija, yo me endeudo, yo hago lo que quiera. Pero el día que no hay que decirle, hermano Raúl, que no hay. Es que no se va a morir por eso. Y yo no voy a ser un mal papá porque le enseño que algunas veces estamos en vacas flacas.
Darle a tu hijo lo mejor no es suplirle todo siempre. Darle a tu hijo lo mejor es ser franco, diáfano y transparente y decirle: hijita, hoy no tengo plata para tu regalo en diciembre. Ya. Es simple. Pero usted y yo como papás entramos en traumas. ¿Cómo no le voy a dar al niño? Y eso nos endeudamos, hacemos avances de la tarjeta de crédito, pedimos plata prestada, hacemos lo que sea con tal de suplir eso. No, el amor no se puede materializar. El amor viene desde la realidad. Y el día que yo no tengo, le digo: no tengo, pero te amo. Aquí está tu papá, sin plata, pero te ama. Ya. Y mi hija va a crecer, que algunas veces va a poder y otras veces no va a poder. Eso es formación. Porque allá afuera no va a tener un papá y una mamá que van a correr para darle todo. El oficio más duro de los hijos de Isaí, exceptuando la guerra, lo tenía David. Bienestar lo mete preso en esa época. A Isaí va preso. Estás instrumentalizando al niño. No estoy hablando de los pelados que puedes colocar en los semáforos a pedir plata, eso sí es diferente. Pero esto es formación en casa. No se va a morir porque les formemos, iglesia. Es la siguiente generación. Mira, la teoría y la práctica que David tenía es lo siguiente que muestra la historia. Teoría y práctica. Alex, hijo, dame el 37, por favor. Añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Dame inmediatamente el 50, hijo, y sacamos dos en uno de una vez para que el tiempo nos rinda. Y el versículo 50 dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. La frase "que Dios esté contigo" tiene que ser una realidad para nuestros hijos y la siguiente generación. Decir que Dios está con nosotros no puede ser una frase para autoconvencerse de que yo quiero hacer algo y yo creo que Dios me va a respaldar, sino porque verdaderamente Dios está con nosotros. Mire cómo ha cambiado la historia bíblica. David se metió en 8 días de ayuno para poder convocar la presencia del Señor, o cuando se enfrentó con el gigante utilizó la presencia de Dios que ya tenía. David tiene una frase y él le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, David no tuvo que meterse 5 días ayuno para decir: Espíritu Santo, te convoco, ven a mi vida porque tengo una batalla con Goliat de 5 días. David se movía y caminaba en el Espíritu. Más profundo y más real lo quiere. Hoy tenemos niños con buenos regalos en diciembre, pero poco espirituales. Nuestros hijos necesitan conocer la palabra del Señor. Nuestros hijos no pueden carecer de papás y mamás que no le lean la Biblia en la casa cada vez que se vayan a acostar. Y si no puedes todos los días, tan siquiera una oración. Lo básico, que cada vez que se vayan a comer un plato de comida, tus hijos te vean orando. Ya mis hijos, como están en capacidad de poder orar, nos repartimos la oración en la casa. Y no ora el papá ni la mamá, oran mis hijos. Ellos tienen que saber que ese plato de comida se los puso Dios. Hago una pregunta: ¿algún día el papá le va a faltar a mis hijos? ¿Yo algún día me voy a morir, sí o no? Usted podrá pensar que yo soy buen pastor o mal pastor, pero que yo algún día me voy a morir, pues yo me tengo que morir. Pero a mis hijos les va a quedar la herencia espiritual. Entonces mis hijos oran todos los días antes de acostarse. Mis hijos oran cada vez que van a comer algún bendito alimento. Tiene que ser de esa manera, que ellos entiendan que la provisión viene de Dios. O sea, en un creyente la teoría debe pasar a la práctica. Y David, yo veo algo en este muchachito. Este muchachito estaba tan lleno de Dios que él sintió como ese impulso de poder confesar lo que él ya tenía en su corazón. Porque cuando él ve ese tipo de casi 3 metros, armado, David dice: yo sé que yo lo puedo derribar. ¿Sabe dónde David se volvió un pelado fuerte? ¿Ustedes han calculado el peso que tenía lo que el papá le mandó a llevar a David a los hermanos? Porque si no, la predicación queda inconclusa. David estaba llevando kilos de peso en lo que le llevó a los hermanos. O sea, David no era un pelado enclenque. David estaba llevando kilos de peso.
Cuando usted piensa en esto, uno dice, ah, de razón el muchacho no salió tan debilucho, porque estaba formado. Pues tampoco le vas a colocar peso a tu hijo que se hernie. Pero hay cosas que nosotros tenemos que intentar hacer por nuestros hijos y los estamos formando para la vida. Venga, ejemplos básicos en casa. ¿Tu hijo puede limpiar la nevera, sí o no? ¿Puede acomodar el mercado de la nevera, sí o no? Entonces yo a mis hijos en casa les digo, vengan y vamos a organizar la nevera. Y organizamos la nevera para que después que abran la nevera la vean limpia. Ellos han trabajado para eso y puedan comerse una fruta. Ellos lo han organizado y quieren, ya está empezando a hacer desayunos. Mi hija de 10 años, ella algunas veces hace el desayuno de la casa, pues con los cuidados, porque es una estufa, es una menor de 10 años, todo lo que usted quiera que toca cuidar, pero tiene que prepararse para la vida, porque entonces si el papá se le muere, si la mamá se le muere, es una niña enclenque, que no la formamos para la vida. No es un pecado que haga un desayuno, y ¿sabe qué es lo mejor? Que le gusta meterse a la cocina, le gusta. No es un crimen, es formación. Eso para la vida, ¿qué va a significar? Si aquí a mañana ya tiene que irse para otra ciudad o por fuera del país para poder estudiar en México, en Estados Unidos, en Canadá, ahí en Bogotá, en Manizales, en su universidad, ella va a saber cocinar. Y no se va a gastar toda la plata que le manda el papá y la mamá comiendo comida chatarra por fuera, sino que va a saber cocinar en su casa. ¿Dónde aprende eso a mi hija? ¿Viendo Masterchef? No, teniendo papás que la metan a esa vaina, hermano. Si no, no funciona. David, o sea, ustedes ven, nada más la espada o la lanza que tenía Goliat pesaba como no sé cuántos kilos, como 7 kilos. El casco que tenía como 25, 30 kilos. Pero estamos hablando de un muchachito que si llevó una efa de trigo, eso se pasa en litros, en 0.90 y algo. David se fue casi como con 30 kilos. Desde Isaí de Belén hasta donde estaba el valle de Ela son de 25 a 30 kilómetros. Para que usted me entienda, de aquí a Tuta, para que usted me entienda, de aquí a Tuta, caminando en un terreno pedregoso, llevando encima 30 o 40 kilos. Hago preguntas de rigor. ¿David demandó a su papá Isaí con el bienestar porque lo estaba esclavizando? Es Biblia pero aplicada. Iglesia, se lo digo no ni como su pastor, se lo digo como amigos. Formemos una siguiente generación que se defienda, que sepa, que cocine, que barra, que trapee, que se haga responsable de las cosas que hace mal. Hermano, vea, si no nos ponemos las pilas con la siguiente generación, vamos a perder las promesas bíblicas que Dios ha hecho para nosotros y para ellos. Pastor, entonces no podemos consentir a nuestros hijos. Aquí nadie está diciendo eso. Yo soy un papá bien consentidor con mis hijos. Y algunas veces me hablan como tan bonito, me ponen esa carita así de puro perrito, así de puro gatico, que yo termino haciendo cosas por mis hijos y yo digo, reaccioná. O sea, me envuelven, ay papi, si te hablan así del gatito que parece en el gatico de Shrek, así, y yo. Y termina uno como que... Pero yo sé que no le podía dar eso y me terminaron convenciendo, porque así son nuestros hijos. Consiéntalos, béselos, ámelos, pero fórmelos. Fórmelos, iglesia. Yo sé por qué se los digo. Las consejerías de la iglesia, y no únicamente de esta, de las de afuera, las doy yo. Y me he encontrado con que la juventud en este momento está carente de formación. Mi papá responde, mi papá paga, mi papá. Si yo le cuento cómo hago algunas cosas en mi casa, usted dice que soy un mal papá y que soy un criminal. Pero ahí los llevo, bien formados. A ver, le cuento una. Yo me quedé pues sin carro, ustedes saben, y yo estuve sin carro pues bastantes meses. Entonces como el carro es para llevar mis hijos al colegio, yo un día los reuní. Les dije, las alcancías que tienen van para el carro. Pues me hicieron drama, ¿no? Ay, no, papi, ¿cómo así? Les dije, ¿ustedes van en ese carro para el colegio, sí o no? Sí, papi. Tienen que pagar el carro. Ay, papi, a regañadientes abrimos esas alcancías, sumé tanta plata y me fui. Porque tenía que hacer como el primer pago y toda la cosa. Al final, usted podrá pensar que yo soy muy criminal con mis hijos. ¿Sabe qué les estoy enseñando? Que las cosas cuestan. Porque lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Papi, pero es que los niños no compran carros para los papis.
Son los papis los que nos dan el carro a los hijos. Tienen toda la teoría. Le dije, no señor, van a pagar el carro. Después pasó una historia maravillosa. Yo me fui hacia la cooperativa de ahorros en el norte del Cauca para poder hacer todo el papeleo de los carros. Y ahí me gusta que la gente se me meta en mi vida, así como se metió, por ejemplo, mi mamá. Entonces yo llegué con un poco de monedas. Y mamá me dijo, mijo, ¿y esas monedas? Le dije, no, es que hoy estoy haciendo como las vueltas de lo del carro, pero ¿y esas monedas? Ah, son los ahorros de tus nietos que van también a pagar por el carro. Imagínese el corazón de esta abuela. ¡Ay, no! ¿Cómo así? Mi mamá. ¿Cómo se va a coger la plata de mis nietos para comprar un carro? No, señor. Le dije, mamá, vea, esto es muy sencillo. Necesito formarlos. Ellos andan en ese carro, van a pagar. Voy a ser muy transparente. Yo en mi mente, cuando ella me lo dijo, yo me enojé. Y yo dije, pero esta señora pues me parió y todo, pero pues ¿para qué me mete? O sea, como medio sapita mi mamá, o sea, ¿para qué me mete en mis cosas? Al otro día, ella no sé qué hizo, y fue y trajo la plata que sabía que había en monedas, pero en billete. Y me dijo, tenga, la plata de mis nietos no la meten en ese carro, yo pago por ellos. Y yo había dicho que mi mamá era como una sapita. Yo dije, ¿quién es sapita linda? Claro, así. Entonces mis hijos entendieron. ¿Sí me entiende? Entonces yo les devolví la plata, pero me la meten toda la alcancía. O sea, tengo mis mecanismos. En el corazón de mis hijos quedó que si ellos necesitan algo, tienen que comprarlo y les va a costar. No los estoy maltratando. Los estoy formando, porque si todo lo quieren gratis, después a mi hijo no se le va a hacer nada difícil ir y sacar plata gratis de un banco. Ir y robar. Esfuércese. Y algunas veces trabajos sencillos. Hay que limpiar el carro, hay que ordenar el baúl. Venga, y pongo a mi hijo, que tiene 6 años, ayúdeme. Límpieme esto, hágame el favor de esto. Él está aprendiendo que se tiene que formar. Muchas veces nosotros, como entendemos el amor de papás, le hago todo a mi hijo. Y eso es amarlo. En una parte sí. En otra parte, el día que vos no estés y el día que faltes, tu hijo va a tener dificultades. Ahí les comento esa historia. Miren, Samuel, vamos a leer 35, 36 y 37. Alex, porfa. 35, 36 y 37. Va. Ahí empieza el 35. No, el 34 dijo, perdón. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Devolvete, hijo. David dice que ya está ungido por Saúl, o que es un siervo. Hay cosas en la lectura. Mire, una de las cosas que yo más le he insistido, y por ahí está la profe de infancia y adolescencia, Keren y Américo III no son los hijos del pastor en la iglesia, son niños de la iglesia. Usted es más inteligente que yo, ya me entendió la diferencia. Se les exige a mis hijos igual que al resto de los hijos. Las maestras de escuela dominical pueden regañar a mis hijos como regañan y reprenden a los otros hijos. Si no, estoy criando 2 criminales, que como son los hijos del pastor, entonces hay que darles pasitico y no se les llama la atención. Cuando tengan 18 van a ir con esa misma manía. Y estoy criando unos criminales para la vida. David tiene unos entendimientos superiores, pero son hermosos. David respondió a Saúl, tu siervo, no el ungido, no el próximo rey de Israel. O sea, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, no lo vas a cambiar, y lo libraba de su boca. ¿Usted sabe qué es un peladito enfrentarse con estos animales? Si su papá no lo pone a ser pastor de ovejas, David se pierde esta gran posibilidad de empezar a trabajar y de forjar en él algún tipo de cosas. Porque fue el riesgo y la adrenalina que lo llevaron a defender los corderos y las ovejas de esa manera. ¿Por qué tuvo la posibilidad de hacerlo? Porque su papá lo formó y lo puso a trabajar. Por eso tuvo la posibilidad. Sigamos, hijo. Y si se levantaba contra mí, yo
le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué hacía? Y lo mataba. Dame otro. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Mira, David está lleno de Dios. David está lleno de Dios. Yo a mis hijos les enseño que oren por todo lo que necesitan. De hecho, la palabra dice que vuestros hijos profetizarán. Yo hay muchas oraciones que he dejado de hacer en mi casa y pongo a mis hijos. Pero pues le salen a uno adelante, ¿no? Entonces tienen que orar por todo lo que ustedes necesiten. En estos días mi hijo me pide una gomita como a las 7:30 de la noche, dulce a las 7:30 de la noche. Yo le dije, no, señor, que va a andar comiendo gomas. ¿Sabes qué hizo el degenerado? Mi hijo hizo así: Padre Celestial, así, te lo juro, yo para qué te digo mentiras a vos. Padre Celestial, como que toca el corazón a mi papi y que me deje comer una gomita. Porque yo le enseñé que por todo lo que necesitaba tenía que orar. Hermano, hay cosas que no te dan rabia, sino que te dan risa, porque es un degenerado, un majadero. ¿Cómo me manipula con lo que yo le enseñé? Y yo, bueno, ustedes ya saben cómo terminó la historia. Pues terminé yo dándole la bendita goma, porque él está aplicando el principio que el papá le enseñó. Le dije, pero esa no me la vuelva a hacer. O sea, Dios lo escucha hasta las 6, hermancito. Le dije, no, porque ya a las 8, no, me queda jodido, hermano. Yo le dije, no, pero, o sea, así. Yo le dije, no, señor, eso es dulce, hermano. Tiene que acostarse porque mañana va para el colegio. Padre Celestial, tócale el corazón a mi papá y que me deje comer la gomita. Hermano, está aplicando lo que él sabe que el papá le ha intentado. O sea, ore por todo lo que necesita. Ahí me la tiró cambiada. Yo le dije, no, pues tampoco así, señor. Pero mira, tiene el concepto. Todo lo que nosotros necesitemos del Señor, necesitemos en la vida, hay que pedírselo al Señor. Porque el Señor puede suplir más que yo. Entonces, mira, él habla del siervo, él habla del papá. El creyente debe agradecer por los lugares que Dios le ha permitido pasar, así hayan sido duros, porque esos lugares que David tenía que atravesar no eran lugares muy buenos. Eso andar trabajando como con ovejas y ser como el sirviente pues de las ovejas y toda la cosa, y aparte los hermanos como que no le hablaban bien. Cuando David llega donde los hermanos, el hermano lo trata como que chismoso. ¿Tú qué estás haciendo acá? Yo conozco lo que hay en tu corazón. O sea, el hermano tenía un efecto reflejo, los psicólogos saben de qué estoy hablando. Él se está reflejando en lo que le está diciendo a David, pero al final de la historia lo trataban duro. David había ido a llevarle una harina y unos quesos para que ellos comieran. El hermano termina vaciándolo, solo por ser el mayor y el primogénito. ¿Qué cosa? Y otra de las cosas que muestra el texto, y creo que con esa terminamos, es estar bien con Dios en el momento del desafío. El texto que te dije ahora, 45, Alexillo, porfa, primera de Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Dame el 46 y algo, por favor. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy tu cuerpo y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Menos de 20 años, esta convicción en Cristo, esta convicción en Dios, perdón. Nuestros hijos hoy convencidos de lo que Cristo puede hacer, convencidos. Yo les comento una cosa desde el corazón. Esto es una cosa muy íntima mía. Yo un día estaba haciendo el devocional con mi hija antes de que se acostara. Yo nunca le dije a mi hija, pide para que Dios nos dé el dinero para poder pagar la iglesia. No, eso lo hace el papá. Y yo estoy acostando a mi hija, y mi hija dice, bueno, ella hace su oración, gracias por el día, pide por los niños del África, de la Guajira, del Chocó, ella hace sus oraciones. Y al final dijo: Padre Celestial, y dale el dinero a mi papá para que pueda pagar la iglesia. Y yo empecé a llorar, pero estábamos con la luz apagada, ¿no? Entonces yo empecé como a llorar y yo decía, esta peladita, ¿de dónde sacó eso?
Pero esa oración fue hace como 2, 3 años, o sea, no los 10 que tiene ahora, eran como los 7. Están enseñados a que toda necesidad Dios la puede llegar a suplir. Niños llenos de Dios. ¿Van a tener su adolescencia? Sí. Ellos no van a ser así todo el tiempo, que hacen caso para todo. Ellos van a pasar por su adolescencia y tendrán que tomar sus decisiones. Y vienen sus crisis de ser adolescentes, por más de que sean hijos de pastor, tendrán que pasar su etapa, pero tienen que entender que siempre se les enseñó que Dios puede suplir todo. David literalmente estaba tan lleno de Dios que se enfrentó con un man grandísimo, que casi que lo doblaba en tamaño. Y David no tuvo problema, porque sabía que iba con Dios. Nosotros quitemos la espectacularidad de que David derrota a Goliat y miremos todos los insumos que David tenía. David era una persona que dejaba las ovejas al cuidado, era un tipo responsable. David le hizo caso al papá, obedecía en casa. Grábese esto para que se lo pase a sus hijos, porque hoy en día queremos tener congresos de 3 días en la ciudad de Bogotá o alguna cosa y le colocamos como lema: derrota o derriba a tu gigante. Pero son pelados desobedientes, y ustedes saben que la unción de Dios no se mueve donde hay desobediencia. Es que por ahí empieza todo. O sea, tenemos un poco de pelados desobedientes, pero que quieren que Dios los llene con su poder y quieren sentir y experimentar las manifestaciones del Espíritu Santo, pero son desordenados y son desobedientes. No funciona de esa manera. Primera de Samuel 17:39. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba, y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Cuando David se va a enfrentar a Goliat, el rey Saúl está asustado, porque dice: este peladito me lo van a desbaratar por allá. Y le pone como la armadura del rey. Y David echó a andar, como dice acá, sino que estoy saltándome toda la historia para no leer todos los versículos, por premiar el tiempo y respetar su tiempo. Y David echa a andar y ve que no puede. ¿Sabe qué tenía David? Perdón que lo diga así: originalidad. David tenía originalidad. David no se copiaba. David tenía identidad de lo que él era. Cuando uno estudia, como la palabra dice que Goliat estaba vestido, Goliat tenía 2 espacios libres donde tenía contacto en la carne. Esta parte de acá y esta parte de acá. Goliat no tenía nada más descubierto. Él tenía por su vestimenta esta parte de acá descubierta, y esta parte de acá, donde precisamente David puso ahí. Y David fue asertivo, pero fue asertivo desde no copiarse. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos que pueden llegar a tener originalidad, el asunto funciona de manera diferente. Y termino con el versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. ¿Qué motivó que David corriera? Sería una buena pregunta para hoy. David no corrió porque fuera más fuerte, atiéndame acá. David no corrió porque fuera más fuerte que Goliat. David corrió porque Dios estaba con él. ¿Por qué David corrió antes que Goliat? Porque David literalmente proyectó que Dios le podía dar la victoria. Este es un peladito de menos de 20 años, altamente convencido que Dios lo puede respaldar. ¿Sabes qué es la antítesis de este pasaje? Que David mostró tener más fe que hasta su propio papá, que hasta su propio rey y que hasta su propio hermano mayor, llamado el primogénito. David estaba convencidísimo. No nos metamos en los insumos
que terminan siendo menores, muy importantes para la historia. David tocaba un arpa y estos hermanos menores no iban a la escuela a tocar arpa. Esto era un privilegio. Las escuelas de música y la guerra y preparación para la guerra eran para los mayores de la casa, no para el menor. Yo no sé este muchacho si al escondido cuando su hermano Eliab se iba a dormir le cogía el arpa, no me preguntes, pero al final termina tocando el arpa. Era un muchacho de excelencia, formado para la vida. Y gracias a esa formación que él tuvo de su papá, se pudo encontrar con Goliat. Ojalá, y vamos a orar por eso, para que nuestros hijos cuando se encuentren con Goliat sepan qué hacer, porque el papá estaba a 30 kilómetros. Si Isaí se hubiera encargado de formar un muchacho que fuera dependiente de su papá, este fuera el tiempo que todavía seguirían a presos por los filisteos. Un muchacho duro, porque uno muchas veces lee rápido, pero si nosotros le hacemos el cálculo, estos 10 quesos eran para el jefe de 500, eran para el jefe de 1000. No está diciendo que los 10 quesos iban a ser repartidos entre los 1000, no, ahí no ni vamos a predicar de eso porque ahí no dice eso, pero sí dice que eran 10 quesos para el jefe de los 1000. Y si dice que era una efa o yo no sé cuál es la medida, a esto se pasa a litros y le quitas 0,2 y multiplicas. O sea que literalmente este muchacho podía estar llevando muchos kilos encima en una carretera que no era pavimentada como la que hay de aquí al Barnentuta. Era un terreno pedregoso. Y era una persona formada para la vida, convencida en Dios. Iglesia, yo voy a decir algo. Que nuestros hijos amen a Dios con todo el corazón. Es el mejor día que nosotros podemos darle a la siguiente generación para poder celebrar su niñez. Porque si no tenemos una generación que ame a Dios con todo el corazón, vamos a haber perdido el trabajo. No estoy hablando de que tus hijos por ahí sean rebeldes. Tranquilos que si usted y yo fuimos rebeldes y tomamos decisiones en la adolescencia y en la juventud, nuestros hijos van a tener que decidir su vida. Pero que ellos entiendan aún cuando estén en rebeldía que el papá y la mamá les enseñaron a Dios. El temor del Señor tiene que estar siempre en nuestros hijos. A cuando la vida se les ponga un poquito dura, ellos entiendan que hay que ser como David, convencido. Peladito, como le dice a un paladín de estos: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero hoy el Señor te entregará en mi mano. Eso es tener convicción. ¿Y dónde estaba David convencido? Por el Dios. Por el Dios que lo había ungido y que lo había separado y que lo había apartado para que fuera el rey de esta nación. ¿Cómo nosotros criamos a nuestros hijos? Es de las enseñanzas más grandes que nosotros podemos hacer por ellos. Nosotros podemos ser millonarios, pero sería un alto grado de pobreza enseñar a nuestros hijos únicamente prepararlos para que tengan plata en la vida. Y hoy lastimosamente todo lo que nosotros estamos haciendo, los mecanismos educativos de nuestros hijos, sus carreras, sus maestrías y todo, es para que al final puedan buscar un trabajo y puedan ganar plata. Aquí no nos vamos a decir mentiras, menos en un lugar como este. A nuestros hijos, ¿por qué los mandamos a una universidad? Para que algún día tengan su empresa o su empleo y con eso se puedan sostener. O sea, estamos preparando a nuestros hijos para que vivan bien en la tierra. Pero con la espiritualidad nuestros hijos van a heredar la vida eterna y van a vivir bien cuando el Señor Jesús venga por su iglesia. Entonces aquí en la tierra, porque viven 100 años. De ahí para allá es eternidad con Cristo o sin Él. ¿Para qué sienten ustedes entonces con esta comparación que les hago que toca preparar más a nuestros hijos? ¿Para vivir 100 añitos aquí en la tierra o una eternidad con Cristo o sin Él? Creo que la eternidad le gana cuantitativamente a la preparación que nosotros estamos haciendo. Mátese como papá, déjele una casa a sus hijos, déjele 2 casas, déjele herencia, una cuenta bancaria, un CDT, déjeles plata a sus hijos. Yo no me voy a meter con eso. Es más, déjele a sus hijos y déjeme a mí. No, cualquier cosita que usted me quiera tirar ahí, Olguita, yo le recibo, mi amor. O sea, déjeme también a mí. O sea, yo no me voy a meter en eso. Pero la herencia espiritual de nuestros hijos no se puede negociar, porque la plata algún día se puede acabar, pero Dios es eterno. Póngase de pie y oramos. Ahí en su lugar, total de respetar los tiempos,
¿La hermana Aribel está por ahí? No. Sí, sí, está con los niños. Entonces, la hermana Angélica María y Ángel David, me colaboran ustedes dos con esto. Vamos a orar por la palabra, pero para que el tiempo nos rinda, vamos a... Si alguien requiere un sobre, levántenos la mano, el servidor puede colaborarle en ello. Lo primero, para que de una vez oramos por la predicación y oramos por la ofrenda, porque ya el tiempo se nos venció. Le agradecemos a papá por la palabra y al final ofrendamos. Señor, gracias. Hoy tú nos has traído a este lugar, Señor, para enseñarnos como personas adultas a cómo tenemos que criar a la siguiente generación. Si no lo hemos hecho hasta ahora y no tenemos todos los insumos, danos incluso la estrategia. Tú en la Biblia te defines como el estratega por obligación. Entendemos que hay gestos de amor que nosotros hemos hecho en nuestra casa, que de manera literal nosotros como padres lo hacemos como un gran gesto de amor, pero que al final terminan dañando a nuestros hijos. Claro que papá y mamá queremos suplir todo en casa, cocinamos nosotros, hacemos los aseos nosotros, para que nuestros hijos se dediquen más al estudio, y esto está bien. Para que se dediquen más a la universidad, y esto está bien. Para que duerman y descansen más, y yo como papá me sacrifico por ellos, y esto está bien. Pero hoy tú nos has traído a un panorama donde se pueden combinar las dos cosas. Gracias, Padre Celestial, porque a partir de esta época nosotros empezaremos a formar la siguiente generación. Y si no somos padres ni madres de familia, tenemos ahijados, tenemos sobrinos, tenemos primos menores, a los cuales podemos permearles también su mente y el corazón, a través de decirle que esta es la manera correcta. Hoy tú nos has mostrado a un muchacho que se enamoró tanto de ti, que no tuvo miedo en enfrentarse con Goliat, y puso esta piedra con su onda en el único lugar que este paladín tenía descubierto. Eso habla de la precisión. Ayúdanos a nosotros como adultos a criar a nuestros hijos con esta convicción en ti. No estamos hablando de que nuestros hijos tengan que ser perfectos. Claro que se van a equivocar, claro que van a tomar sus decisiones, claro que van a pecar. Aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de que en el fondo de su corazón y en la claridad y lucidez de su mente deben comprender que hay un Dios que les espera siempre con los brazos abiertos. Señor, elevamos una oración de perdón si hasta ahora lo hemos hecho mal con nuestros hijos, pero elevamos una oración de honra y gloria a ti, adoración y júbilo a tu nombre, porque hoy nos estás enseñando la manera correcta. Un muchachito que tenía la posibilidad aún de defender las ovejas y los corderos cuando alguien quería hacer daño. Gracias, porque eso únicamente lo haces tú. Colocamos a nuestros hijos delante de ti y oramos, Padre Celestial, por la niñez en el departamento de Boyacá. No estamos hablando de iglesias ni de templos, estamos hablando de niños en el departamento. No estamos hablando si pertenecen a nuestra iglesia o no. Queremos, por favor, que en los 123 municipios tú protejas la niñez. Líbralos, Padre Celestial, de la pedofilia. Líbralos, Padre Celestial, de la esclavitud, de la instrumentalización en semáforos. Libra, Padre Celestial, a esta niñez que a ti tanto te ha costado. Tanto así, Señor Jesús, que tú dices: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y así como tú confesaste que nuestros hijos nacen dentro del reino, nosotros como iglesia hoy nos comprometemos delante de ti para que los hijos nuestros nacidos en el reino sigan permaneciendo dentro del reino. Danos a nosotros los insumos, hogares espirituales, hogares donde se vea y se refleje tu paz, para que nuestros hijos puedan desarrollar su espiritualidad. Porque si como adultos estamos peleando en casa, el ambiente no es propicio para que la espiritualidad de nuestros hijos crezca y se fomente. Entregamos delante de ti, Padre Celestial, también estas ofrendas que lo hacemos, Padre Celestial, como manda la palabra. Hay cristianos maduros que entendemos que hay un porcentaje que es tuyo y lo hacemos. El resto de las personas, hasta que lo entiendan, van a dar como cada uno dispuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre.
Lo hacemos, Padre Celestial, porque tú dices en la palabra, en Hechos 20, que es más bienaventurado dar que recibir. Y nosotros lo hacemos, no como quien compra un milagro, sino como desde la generosidad que tú has tenido con nosotros, porque tú nos diste primero, ahora te damos a ti. No lo hacemos, Padre Celestial, dándote un peso para que tú nos des 10. Lo hacemos, Padre Celestial, para cumplir los objetivos que tenemos como iglesia y para que tu palabra se siga extendiendo por Boyacá, Colombia y el mundo entero. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, todo hermano que desee pasar a ofrendar puede hacerlo en total libertad. Señor, hoy queremos darte gracias, porque si hoy estamos extendiendo una mano hacia el frente es porque antes la hemos extendido hacia arriba para poder tomar provisión de parte tuya. Oro por la economía y las finanzas de mis hermanos en sus casas, que su nevera, que su despensa, que su buffet, que su alacena siempre tengan lo necesario para poder recibir sustento de parte tuya. Esta ofrenda es consagrada delante de ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.